Bienvenidos a InsurVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, esto es InsurVoice. Estamos con Eduardo Dueri. Eduardo Dueri es abogado de la Javeriana, especialista en Derecho Aeronáutico con estudios en McGill y en la Universidad de Southern California en Seguridad Aérea e Investigación en Accidentes. Pues yo creo que tiene una experiencia ya muy amplia en el sector aeronáutico. Ha sido vicepresidente administrativo y asesor de Avianca, director de seguridad de ALTA, entre muchas otras cosas, y actualmente es el director general de Gallagher Aerospace para América Latina. Y por el otro lado tenemos aquí a José Ignacio García, abogado de la Universidad Javeriana. Muy javerianos estamos hoy. Fue coincidencia. Y es especialista en Derecho Administrativo también de la Javeriana, con estudios de maestría en Derecho Aeronáutico y Espacial en la Universidad de Leiden. Tiene su propia firma de abogados que se llama García Arboleda, ¿cierto? Profesor de la Javeriana, instructor de la International Air Transport Association. También ya muchos años de experiencia, y es, yo creo que reconocido, por eso decía que hay personas que se vuelven más reconocidas que otras, pero él es muy reconocido como uno de los grandes referentes en derecho aéreo en la región. Podemos decir que yo creo que ha asesorado a todo el mundo, aerolíneas, aseguradoras, reaseguradoras, en temas regulatorios, en temas litigiosos también ha estado, de financiación de aeronaves, ha estado metido en todo. Entonces pues les quiero dar la bienvenida a los dos aquí a este podcast de la Universidad Externado y de ACOLDESE. Pues muchas gracias, doctor Juan Camilo, a usted, a la Universidad Externado y a ACOLDESE también por esta invitación. Muy grato estar acá. Con todo el gusto. Oiga, yo tengo una primera pregunta, ya que hablaba de eso de ahorita, de que hay unos que son pues eventualmente más reconocidos en un sector u otro, pero es que en su caso yo no creo que es que sea más o menos reconocido, si es que usted no tiene competencia en lo aéreo, ¿cierto? O si hay algo de competencia. O sea, sé que por ahí está Esteban Pardo también, ¿sí? Gran amigo, y de hecho tenemos muy buenos colegas. Yo creo que la respuesta pero fuera de ustedes dos no hay otros. O sea, ustedes tienen todos los honorarios para ustedes solos, ¿o no? Tenemos muy buenos colegas, pero creo que también es la forma en que se da el ejercicio de la profesión, quizás el enfoque. Un poco mi receta, cada quien tiene su receta. Esto pues creo que en el ejercicio profesional cada quien lo va haciendo a su manera. Mi receta es aviación es el tronco, la industria aérea es el tronco. Quizás la de otros colegas, muy buenos amigos, además es diferente, como pues el tronco de seguros, o pues el tronco solo de litigio, qué sé yo, y de esa manera se va accediendo a la aviación. Mi tronco es aviación. Y creo que por el lado de Eduardo puede ser similar desde el punto de vista de... Si no vuela, que no se de seguros. Pero, dinos algo, Gordo. Tú con todo lo que sabes de aviación, solo antes de entrar en materia, porque es que antes, digamos, un poco volviendo a lo que usted decía, yo le decía el otro día a los estudiantes de pregrado, les decía, oiga, miren el tema, cuando estábamos pensando en este capítulo, les decía, miren el tema aeronáutico, porque realmente yo pensaba en que aquí el doctor García realmente es muy poca la competencia que tiene. Les decía, hay un gran gap para que la gente entre a trabajar y le quiten pleiticos a usted, pero no los invite tanto. Y además porque son javerianos. Pero oye, tú con todo lo que sabes, antes de entrar en materia, ¿tú no le tienes miedo a los aviones? Para nada. Es el medio de transporte más seguro, y no lo digo porque la estadística lo demuestre, porque es así. Quizás el problema del miedo a los aviones de la gente es porque tienen falta de control. Si uno se pone a mirar la práctica en la industria, el problema no es que sea segura, no es la racionalidad de quien siente miedo al avión. Normalmente el problema surge porque las personas pierden el control, y eso es lo que las friquea. Pero se han caído como en 4 aviones en los últimos 3 meses. Pero si tú consideras, por la otra parte, que el promedio de accidentes mundiales, y ahí empieza uno a plantear las estadísticas, es de medio accidente por cada millón de departures tienes que volar
todos los días durante 60 años para que tengas un accidente fatal. Entonces, si lo miras en líneas generales, es mucho más probable que te friegues el cráneo saliendo de la ducha porque te resbalaste, que estés involucrado en un accidente de aviación. Sí. Sobre todo en aviación comercial, porque creería que en aviación general, es decir, puede haber alguna distancia entre aviación comercial y aviación general. Quizás aviación general, presumo, tiene unas estadísticas diferentes, pero aviación comercial, como dices tú, pues es extremadamente segura. Sin ninguna duda. Es aviación comercial a la que me refiero. Sí, sí. Así lo entendí. Oiga, explíquenos un poco, ustedes que son los expertos, ¿qué es esa vaina del seguro de aviación o seguro aeronáutico, como lo llaman otros, sin entrar en quién tiene la razón, y qué lo diferencia de otros ramos como marítimo o, por ejemplo, como automóviles, o no sé? ¿Qué nos pueden decir sobre qué es eso? El tipo de riesgos, porque el seguro, pues, como lo tenemos claro quienes estamos acá, pues es trasladar riesgos. Una persona que se denomina tomador asegurado traslada determinados riesgos a otra persona que se denomina asegurador a cambio de un precio que se denomina prima. Es, digamos, la esencia del contrato de seguro. Eso sigue ocurriendo acá, sigue ocurriendo en el seguro aeronáutico. La diferencia son unos riesgos muy particulares, de una manera muy especial en una actividad que es profundamente riesgosa. Como lo mencionaba Eduardo, el hecho de que haya muy pocos accidentes, de que la probabilidad de lesionarse o de fallecer a bordo de una aeronave sea tan baja, es justamente porque hay un control muy bueno sobre los riesgos. Desde los fabricantes hasta los operadores tienen una forma de mitigar esos riesgos, pero es una actividad evidentemente muy peligrosa. Entonces, justamente en razón de esa peligrosidad de la actividad, pues el seguro se va adecuando a esa situación, y ello hace que haya particularidades, justamente por los mercados, por ejemplo, porque al ser riesgos tan grandes, actividades tan riesgosas, valga la redundancia, no todos lo pueden asegurar, ¿sí? Son solamente ciertos aseguradores que pueden ofrecerlo a través de ciertos mercados, a través de ciertas prácticas sofisticadas. Entonces eso es lo que hace que sea particular, pero en lo demás pues sigue siendo el mismo seguro que conocemos con unas particularidades. ¿Y qué rol juega el reaseguro acá? ¿O por qué es tan importante el reaseguro aquí en este mercado de aviación? Porque la pérdida máxima probable es muy alta, y las referencias que yo voy a hacer fundamentalmente son de aviación comercial, fundamentalmente, o de grandes riesgos relacionados con la aviación comercial, como aeropuertos, como fabricantes, como estaciones reparadoras, como aeronáutica civil y este tipo de entidades vinculadas con el sector. Como la pérdida máxima probable es tan alta, se necesita reasegurar, se necesita atomizar el riesgo, se necesita distribuir el riesgo. Ningún asegurador colombiano, por lo demás, ningún asegurador a nivel mundial que emita una póliza puede por sí y ante sí cubrir una pérdida máxima probable de 500 millones o 1.000 millones de dólares en responsabilidad civil, o cubrir una aeronave como un 737 que puede costar 50 millones de dólares o un 787 que puede costar 110 millones de dólares. Pues por eso es necesario el contrato de reaseguro, que se perfecciona a través de un mandato que se le da a los corredores especializados en el ramo para que a su vez renegocien o negocien el reaseguro atomizando el riesgo, vendiéndose los mercados, como le decía José Ignacio, especializados en el ramo. ¿Y cuáles son esas principales coberturas que hay en la póliza de aviación? El que quiera. Yo creo que se dividen en dos grandes sectores: daños, y está destinado a proteger las aeronaves que se utilizan en el sector, y por el otro lado la responsabilidad civil que se deriva de toda actividad aeronáutica, desde el transporte de pasajeros y la cobertura que se da a pasajeros, equipaje, carga, correo, la responsabilidad civil que pueda derivarse de daños a terceros en superficie, al buen cristiano que le cae un avión encima, y evidentemente todas las responsabilidades que pueden surgir de todas las actividades conexas con la aviación, desde la persona que estando en predios aeroportuarios puede sufrir una lesión, hasta el fabricante de un producto defectuoso que eventualmente tendrá que responder por su responsabilidad civil. Yo diría que esos son los dos grandes ramos en los que se divide el seguro aeronáutico. Sí, quizás la responsabilidad civil es el nervio puro, porque... ¿Y casco? Casco diría que menos.
porque casco en muchos ordenamientos, caso colombiano no es que sea seguro obligatorio, de eso probablemente conversaremos, pero sí existe obligación de caucionar. ¿Pero caucionar qué? La responsabilidad civil. No existe ninguna regulación en relación con el casco. En algunas jurisdicciones puede haberlo, aquí no lo hay. Entonces, ¿esto qué hace? Que determinados operadores no decían no asegurar el equipo, no asegurar el casco, mientras que la responsabilidad civil sí. Primero porque creo que no debería operarse ningún tipo de vehículo sin tener su... Pero es un poco lo que decían que pasó con el Hércules, que sí estaba aparada la... O sea, que sí había una póliza de responsabilidad civil, pero que lo que no estaba cubierto era casco, creo que algo así. Pero yo tengo entendido, según lo que liberaron en medios, yo creo que no tenía asegurado absolutamente nada. No sé si casco. Sé que responsabilidad civil no, porque así lo firmó la Fuerza Aérea, entiendo, o no sé si fue la Contraloría. Alguien que hizo la pregunta lo manifestó, no tenía la responsabilidad civil asegurada. Pero es una aeronave de Estado. Digamos que al ser aeronave de Estado no entra dentro de la regulación sobre obligación de caucionar la responsabilidad civil, que hoy en día esa obligación se materializa muy fácilmente a través del contrato de seguro. Es decir, la ley da múltiples alternativas para caucionar la responsabilidad civil. Caucionar la responsabilidad civil es una condición para operar una aeronave civil en este país, y el camino más fácil para caucionarla es el contrato de seguro. ¿Y qué es casco? Casco es el equipo. Para los que no tienen ni idea. Es la aeronave. La aeronave sí, antes es de pregrado. Exacto. Entonces, es la aeronave del externado. A sus estudiantes del externado les podemos contar que casco es la aeronave. Y preguntará qué es una aeronave. Es el fuselaje más los motores, porque la aeronave tiene que ser un equipo que sea capaz de propulsarse a sí mismo. Él solo tiene que poderse propulsar. Si le quitamos la posibilidad de propulsarse o desplazarse por sí mismo, deja de ser aeronave. Es otro tipo de equipo. Entonces, la cobertura de casco está dada a la aeronave. Por ejemplo, el motor, y en esto probablemente Eduardo lo pueda explicar de una mejor manera, cuando el motor hace parte de la aeronave, entra dentro de la cobertura de casco. Pero si el motor está por fuera, el motor está retirado de la aeronave, no está dentro de la cobertura de casco. Requiere otro tipo de cobertura. Explícanos eso de una. Es muy simple, lo que es, las partes y componentes tienen su propio seguro de partes y componentes. Se es parte o componente cuando está removida, eso tiene una explicación un poquito más técnica, pero básicamente cuando está en el hangar o en el stock o en el almacén de repuestos como parte independiente, y eso tiene su seguro sobre un valor de reposición que opere en caso de que haya daño o destrucción de esas piezas. Pero, ¿cómo deberían, o sea, qué consejo le podrían dar ustedes a los que están todo el día pensando en contratar esto, o los que están suscribiendo? ¿Cómo se debería estructurar una póliza de seguro de aviación correctamente? Busquen a un corredor adecuado. Y yo no estoy pensando en que hice propaganda política pagada. Yo creo que hay que pensar en una máxima, yo no sé si eso lo dijo Platón o Sócrates: el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Y es eso está en el Salmo 16:24. Puede ser en Proverbios o en Salmos, en alguna de esas, en alguno de esos escritos evangélicos. Yo lo que diría es que la actividad tiene que estar debidamente cubierta. Nosotros, como por política, o un corredor que se respete por política, debe asesorar adecuadamente a sus clientes. Y asesorar adecuadamente a sus clientes quiere decir que tenga la cobertura adecuada con las condiciones técnicas específicas, pero, a lo que decía José Ignacio, que tenga los valores asegurados que requiere a efectos de amparar adecuadamente el equipo, pero sobre todo la responsabilidad civil derivada de cualquier daño o accidente por el cual pueda ser responsable. Y aquí vamos más allá de la ley, porque si uno mira la ley en Colombia y en muchos países en la región, en muchos países a nivel mundial, salvo el concierto europeo, salvo Estados Unidos hasta cierto punto, uno se dará cuenta de que la ley formula en términos bastante pobres la forma de caucionar y en particular los valores asegurados. Entonces, la mejor asesoría es determinar la pérdida máxima probable, asegurarnos de que cumpla con los límites de ley, pero sobre todo que asegure de acuerdo con las mejores prácticas. Pero, ¿y cómo se explica esa colocación directa en el seguro de aviación? Alguna vez nos reunimos con un buen amigo que parece que está aquí de frente, y se nos ocurrió explorar la idea de un seguro directo en Colombia. ¿Ah, fue usted? Fuimos nosotros. Nosotros. Fuimos nosotros. Ahorita editamos.
Sí, porque eso nos puede generar alguna especie de problema. Algunas cejas levantadas. Sí, algunos cejas conflictos levantadas de interés. Sí. Pero ya que usted hablaba de la competencia, pues... Sí, ¿Y entonces qué? ¿Se les ocurrió qué? Si quieres... Entonces, Eduardo justamente lo estaba explicando, la capacidad de los aseguradores locales para asumir riesgos en aviación es nula, es inexistente. La realidad de los casos es que los riesgos terminan en manos de aseguradores extranjeros, que son muy pocos. Y no es la realidad de Colombia, es la realidad de muchísimos países. El mercado de Londres es quizás el epicentro en donde concurren estos aseguradores, que son de muchos países: Alemania, Suiza, hasta hace poco tiempo que Swiss Re estaba allí, Estados Unidos, aseguradores grandes, pero todos concurren a este mercado, que es quizás el que más know-how tiene. Entonces, y usted hablaba ahora de reaseguro. Reaseguro implica pues esa transferencia del riesgo en cabeza de un asegurador cedente a unos aseguradores que son quienes en realidad están soportando ese riesgo. Si algo ocurre, ellos son quienes en realidad van a responder y no la compañía cedente. Entonces, la pregunta era si había forma de llegar directamente a quienes asumen el riesgo, que en aviación parte de la esencia es dispersar ese riesgo. Luego probablemente en muchos casos habrá coaseguro, pero el punto sería cómo llegamos allá, si se puede o no se puede. Revisada la ley 1328, que pues es la que entre otras cosas prevé el comercio, así se denomina, transfronterizo de seguros, pues concluimos que sí era viable. Era viable que un residente en Colombia, como lo menciona la ley, contrate en el exterior con aseguradores extranjeros sus coberturas de aviación, con algunas excepciones que prevé la ley. Digamos que esto es viable, esto está ocurriendo, y pues desde luego Eduardo estará en mejor posición de explicar qué ocurre en la vida real, pero el legislador claramente lo previó en Colombia. Colombia no es la excepción en esto. Hay muchos países en donde esto también es posible, que pues es una decisión que queda en cabeza del tomador asegurado de escoger si quiere contar con una sociedad colombiana que le dé la cara, porque por eso se denomina fronting, pero sabiendo que esos riesgos van a ser cedidos, y de hecho normalmente en aviación se empieza de arriba hacia abajo, es decir, primero van al mercado reasegurador y comienzan a descender, o si prefiere ir directamente a ese mercado y que sus riesgos queden colocados allá. Oye, pero y dentro de todo ese mundo, ¿qué cláusulas son realmente críticas de entender para la gente que está ahí metida? O sea, que ustedes digan el día a día como, uff. Bien difícil. El Lloyd's de Londres, a través de sus grupos de trabajo, genera los Lloyd's Aviation Clauses o los Aviation Clauses. Esas cláusulas suponen o plantean una serie de formatos preestablecidos que generan o bien pólizas que el asegurador puede adaptar para asegurar un riesgo en concreto. Entonces uno encuentra la AB1C para amparar aeronaves, ahora ya vamos en la versión D, o puede uno encontrar la famosa Ariel, que está diseñada para amparar riesgos de responsabilidad civil, o la ABN98 o la ABN98B, que va en esa misma línea. Entonces uno de alguna u otra forma saca de ese closet las cláusulas que necesita y va armando el producto de acuerdo con lo que requiere el cliente. Menciono 3 en líneas generales: la AB1C, que es importantísima, la Ariel, la ABN98, ABN98B, que son para riesgos de responsabilidad civil, tipo fabricante, tipo aeropuertos, tipo aeronáutica civil, y hay muchas otras. Ya ahí uno empieza a desglosar cláusulas de valor acordado, la ABN6, la cláusula de pago de primas, la cláusula de ajustes, la ABN19. Mucho depende, como digo, de las necesidades específicas del cliente. No quiero decir por esto que no hay de alguna u otra forma unas mejores prácticas, pero la idea es que a través de la asesoría de grandes empresas prestantes en materia de derecho aeronáutico y de corredores como nosotros, se puede diseñar un producto adecuado con las cláusulas que se necesitan. Oiga, ¿y qué exclusiones son las más relevantes? Bueno, yo diría que guerra, ¿cierto? Es decir, todo el esquema All Risks empieza por excluir riesgos guerra. ¿Y a qué nos referimos con riesgos guerra? Terrorismo, motín, confiscación, huelga, etcétera. Es decir, daños que deriven de alguna actividad de estas se consideran excluidos. ¿Excluidos por quién? Por quienes están amparando la cobertura todo riesgo, el esquema All Risks Insurance. Pero en esta actividad
por los recursos que involucra, por las dimensiones de la misma, es fundamental contar con cobertura de guerra. No encuentra uno operadores, particularmente operadores comerciales, que no tengan cobertura de guerra. Entonces es una exclusión desde el punto de vista de las coberturas que manejan unos aseguradores. Pero en últimas, si uno quiere ver toda la fotografía completa de la cobertura, pues van a estar cubiertos los riesgos guerra, pero por unos mercados distintos, por unos aseguradores diferentes, con otros límites, con otras primas, con otra mecánica completamente distinta. Y a su turno, esa cobertura de guerra también tiene exclusiones, no va a haber nunca un aseguramiento total y absoluto. Y usted ahorita mencionó la plata, o sea, ¿cuánto vale esto? Las cuantías de esto son enormes, tú también ahorita lo decías, Eduardo. ¿Cómo se determina ese valor asegurado en este mundo del seguro aeronáutico? Hay muchas fuentes. Si uno habla del valor de los equipos, normalmente el equipo tiene un valor de mercado, lo que nosotros denominamos un fair market value, y ahí van a intervenir, dependiendo del tipo de transacción, ciertos arrendadores que también, de acuerdo con sus intereses financieros, van a establecer cuál debería ser el valor acordado de la aeronave. Entonces va por fair market value, ese fair market value se le incluyen algunos costos de transacción, y en contratos de arrendamiento financiero de aeronaves de leasing uno encuentra que hay, por ejemplo, valores acordados que son 106% del valor promedio de mercado de una aeronave en esas condiciones. Los valores asegurados en responsabilidad civil obedecen a distintos criterios. El primero es el legal, y es que establece la ley frente al cubrimiento de amparos específicos: cuánto se debe caucionar la responsabilidad civil a pasajeros, cuánto se debe caucionar la responsabilidad civil a terceros. Entonces uno entra al Código de Comercio y empieza a hacer ejercicios de hoja en Excel bastante complicados, pero los llega, y el Código de Comercio termina diciendo que esa suma, que pongamos da $100, puede usted repartirla en la mitad, partirla en la mitad y sacar una póliza por la mitad. No entiendo de dónde sale esa teoría peregrina de que yo solamente cauciono la mitad de mi responsabilidad civil, pero así lo prevé el Código de Comercio. Entre otras cosas, propaganda, algún día deberíamos Hay que actualizarlo. hacer Estamos en un esfuerzo todavía para modernizar esa vaina. Entonces, un primer criterio es lo legal. Otro primer criterio es lo que prevean los contratos que intervienen en esa actividad. Entonces, nuevamente, los contratos de arrendamiento prevén ciertas cosas en cuanto a cubrimiento de cierto tipo de aeronaves. Entonces uno puede encontrar que para aeronaves de ala angosta, de cabina angosta, la responsabilidad civil mínima para un tipo 320, 737 debe estar en alrededor de los $750 millones. Para una aeronave de cabina ancha, un 787, un 350, estamos hablando de 1.500 millones. Entonces, lo segundo es también lo que prevén los contratos de arrendamiento, y lo tercero, las mejores prácticas de industria. Y nuevamente, ha habido, desafortunadamente en nuestro sector, muchísimos casos en donde hemos tenido accidentes mal caucionados, mal cubiertos, en donde termina finalmente el público general pagando por o falta de una reglamentación adecuada, o por falta de una supervisión legal adecuada a esa autoridad aeronáutica, a esa actividad aeronáutica por parte de la autoridad correspondiente. Oye, ahorita hablábamos de responsabilidad, de casco, responsabilidad. Yo quiero un poco entender cuál es el alcance del seguro de responsabilidad frente a pasajeros, carga, terceros en tierra, si eso depende, si es a nivel nacional, si es en el régimen nacional o en el internacional. ¿Cómo funciona eso? Mire, es espectacular la relevancia que tiene el seguro de responsabilidad civil para operadores comerciales que, por ejemplo, tienen operación internacional. Porque esto es lo que les da a ellos la tranquilidad de que si llega a ocurrir un accidente en Cabo Verde y que era una operación, por ejemplo, para un puntual, un vuelo charter hacia allá, alguien va a venir a auxiliarlos. Alguien va a venir a auxiliarle no solamente sus necesidades inmediatas, la remoción de la aeronave o el remolque de la misma, etcétera, sino atender los temas de responsabilidad civil. Porque afortunadamente, con lo internacional que es este mercado, los aseguradores en aviación están preparados para reaccionar prácticamente en cualquier jurisdicción, excepto las que están expresamente excluidas por temas de sanciones normalmente. Luego, tienen ya la capacidad de este mercado tan internacional que puede llegar a Cabo Verde sin ningún inconveniente, designar
desde luego en este caso en responsabilidad civil, abogados en Cabo Verde si es que hay que defender un proceso allí o hay que analizarlo allí sin ningún inconveniente. Y todo eso también, es decir, esa internacionalidad también se logra gracias al régimen jurídico que gobierna la responsabilidad civil, porque lo contrario el asegurador posiblemente no entraría allí en esos asuntos tan complejos. Y esto se logra a su turno gracias a la existencia de los convenios internacionales. En primer lugar, el Sistema Varsovia, que comprende varios tratados internacionales originados en el Convenio de Varsovia de 1929 hasta desembocar en el Convenio de Montreal de 1999. Y aún siendo regulación doméstica, como en el caso de Colombia, el hecho de que ya el mercado asegurador sea tan internacional, pues le permite al operador contar con que su asegurador va a venir a asistirlo en caso de necesidad en prácticamente cualquier jurisdicción. Y ustedes ahorita hablaban de financiamiento, han hablado de arrendamiento. ¿Por qué financiamiento de arrendamiento acá? Porque, Pues de aeronaves. Porque primero es una fuente importantísima de recursos, una fuente importantísima de aeronaves para el sector aeronáutico internacional. Es decir, los grandes arrendadores pueden controlar perfectamente el 60 o 70% del mercado comercial de aeronaves. Y no hay arrendador que vaya a soltar, valga la expresión mundana, una aeronave que no esté adecuadamente cubierta. Y eso va nuevamente en la arista del casco y casco guerra y que tenga adecuados protecciones en materia deducible o de las sumas que el asegurado va a tener que asumir en caso de un siniestro. Exacto, eso es un poco lo que hay que decir. O sea, en esos esquemas de financiamiento y arrendamiento de aeronaves, entonces los financiadores y los arrendadores deberían ser incluidos como asegurados adicionales en la cobertura de responsabilidad. Lo exigen. Lo exigen. Lo exigen. Y eso les da, de alguna u otra forma, la calidad de asegurados dentro del contrato de seguro y todos los derechos y deberes que por ahí mismo surgen. Ahora, nuevamente, no existe contrato de arrendamiento que no tenga un régimen específico de seguros aeronáuticos. Y eso no solamente se queda en el contrato de financiación de aeronaves. Todos los contratos del sector, absolutamente todos los contratos del sector, tienen su propia característica en materia de lo que se exige frente al tema de seguro y frente al tema de seguro aeronáutico. Su tipo de póliza, las cláusulas, hay mucha especificidad. Uno puede ¿Qué es eso? Sigue. Pues uno puede hablar de contratos de arrendamiento de aeronaves, pero también puede hablar de contratos de código compartido, o contratos de fletamento, o contratos de arrendamientos de espacios, o contratos de concesión aeroportuaria. Todo este cúmulo de contratos tiene a su vez, por prácticas de la industria, que de alguna u otra forma ya es consuetudinaria, no sé si estás de acuerdo, José. De acuerdo, sí. Una serie de cláusulas y de requisitos específicos en materia de aseguramiento. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso de la cláusula cut-through que usan ustedes en su maravilloso mundo? En ese mundillo de tres aeronáutico. Como el número de aerolíneas. Ese mundillo oscuro. Cuando hablamos de cláusula cut-through, estamos hablando de reaseguro, porque como quizás el nombre lo indica, pues es cortar o recortar esa frontera que existe entre asegurado original y reaseguradores, porque digamos que en la visión clásica del reaseguro, asegurado original y reaseguradores no tienen por qué tener ningún tipo de relación. Pero acá, como lo explicaba Eduardo, los riesgos son tan cuantiosos, particularmente en materia de financiación de equipo, que los directamente involucrados quieren estar seguros de que ellos pueden tener acceso a recursos en caso de una pérdida total, particularmente. Las cláusulas cut-through suelen estar bastante limitadas, ¿sí? No son cláusulas generales, pero quieren estar seguros de que si llegara a haber una pérdida total de la aeronave, por ejemplo, un financiador, un banco, que los recursos derivados de esa pérdida total, es decir, en muchos casos el valor acordado, le va a ser pagado directamente a ellos por quienes están asumiendo en realidad el riesgo, que para ellos son confiables. Es decir, para el mercado financiero posiblemente los aseguradores locales no sean lo suficientemente confiables, no por no ser buenos, sino porque no tienen la capacidad de pago. Ellos prefieren entenderse directamente con quienes están asumiendo el riesgo. ¿Y la capacidad de fabricar y la responsabilidad de fabricantes? Esa es harina de otro costal. Uno empieza hablando de responsabilidad civil fabricantes y uno puede hablar de la época en las que las Chevrolet en Estados Unidos se volteaban. Esa es una responsabilidad que normalmente es una responsabilidad objetiva. No tiene que ver mucho
con el tema de la culpa o la negligencia, la imprudencia y la impericia. Y esa responsabilidad civil, nuevamente, un poco en línea con lo que decía José sobre la diversidad que tiene este seguro, está perfectamente cubierta. Y hay un seguro específico para responsabilidad civil de fabricantes, que tiene varias vertientes, pero que lo que cubre es, uno, la responsabilidad civil derivada de defectos en el producto, que esto es interesantísimo, cuando el producto sale de las manos del fabricante y causa un accidente en manos de un tercero. Uno que no ocurre nunca. Un Boeing no ocurre nunca. Y eso lo ves tú, por ejemplo, en un caso de una aeronave que no quedó adecuadamente reparada y que nuevamente se accidenta por esa reparación defectuosa. Una aeronave que efectivamente no tuvo un diseño, un defecto de un diseño, un motor que tuvo un defecto de fabricación, y esa responsabilidad civil de fabricante, bajo los términos que prevé la ley local, cualesquiera que ella sea, están cubiertos de esa forma, por la responsabilidad civil fabricante. Es decir, básicamente se trata de cubrir la responsabilidad civil que tiene un accidente o que puede generar un accidente para el asegurado cuando el asegurado estuvo en la cadena de custodia del producto. Cualquiera que sea su posición en la cadena de custodia. Puede ser fabricante, puede ser distribuidor, puede ser reparador, puede ser simple y llanamente estación de servicio. Cualquiera que sea su posición puede tener responsabilidad civil, y para eso existe una póliza de responsabilidad productos, particularmente de fabricante. Puede tener más aristas, puede tener otras cosas. Por ejemplo, Boeing tenía una cobertura de grounding. La cobertura de grounding se da cuando el fabricante, algo que hace el fabricante, una responsabilidad civil del fabricante, puede generar que la aeronave pierda la capacidad de volar, como cuando la FAA dejó en tierra el 737. Dejó en tierra el 737. Fue la actualización. No, ese fue anterior, la actualización fue de Airbus ahora. Ah, fue Airbus. Ese fue el 737 MAX. Cuando el 737 MAX tuvo dos accidentes, uno en Etiopía y uno en sí, Indonesia. ya me acuerdo, sí. Allí las aeronaves quedaron en tierra. Esa responsabilidad civil o los perjuicios que genera el hecho de que la aeronave haya quedado por fuera del comercio, su certificado tipo haya quedado invalidado, puede generar responsabilidad civil. Todas las obligaciones que tenía Boeing con sus clientes para entregar aeronaves, para entregarlas a tiempo, para generar una serie de recursos, esa responsabilidad también está cubierta. Esos casos de Boeing le han costado a la industria aseguradora internacional más de $6,000 millones a hoy, y está cubierto bajo esa perspectiva. RC Fabricantes. ¿Y usted diferencian Boeing de Airbus, de todo así viéndolo así? Con sonidos, con absolutamente todo. Para mí solo existe como Avianca y los demás. Y todos son Boeing. Y todos son Boeing. Oiga, Valentina, aquí está que se manda una pregunta que no aguanta. Sí, yo tengo una duda sobre cómo los conflictos recientes, como el de Ucrania o el de Irán, han impactado el mercado de los seguros de aviación. Los impactan porque efectivamente generan o exacerban el riesgo que se está corriendo en el aseguramiento de equipos o de operaciones en los sectores de conflicto. Lo que hay que decir es que el mercado no es que esté acostumbrado, pero tiene la flexibilidad necesaria para responder ante esas situaciones. Las conoce de alguna u otra forma, ha tenido experiencia con otros conflictos armados y puede generar respuestas específicas. Por ejemplo, puede emitir avisos de cancelación y decir, dada la situación en el Medio Oriente, yo voy a cancelar las pólizas en 7 días, pero eso lo hace no para cancelarlas, sino para establecer términos de primaje distintos que le permitan ajustar las primas y acomodarse a esa nueva situación de riesgo. Puede que el seguro establezca condiciones adicionales. Si usted va a operar al Medio Oriente, yo necesito que usted me avise con 48 horas de antelación. Entonces, generan respuestas, por supuesto, porque hay una exacerbación del riesgo, se exacerba el riesgo, hay una agravación del estado del riesgo, pero normalmente el mercado responde adecuadamente. Hay una sola circunstancia, y aquí voy a hacer una propaganda para mi compañía, hay una sola circunstancia que puede llevar a... Todo el derecho. Sí, ¿no? Sí, pues. Yo mejor no miro a la cámara porque me da vergüenza. Hay una sola circunstancia que podría dejar a todas las aeronaves del mundo en tierra inmediatamente. No importa que esté cerca al riesgo, no importa que haya estado cerca al accidente, y es la detonación de una bomba nuclear. Si hay una detonación de una bomba nuclear, así sea táctica, de 100 kilotones, en Ucrania o en cualquier otro teatro de guerra, o hay un atentado terrorista,
todas las aeronaves a nivel mundial quedan en tierra. Todas. Dentro del lapso de 48 horas máximo. Para la cobertura de casco, básicamente desde que aterriza, para la cobertura de responsabilidad con 48 horas. Y ahí el mercado tiene un grave problema, o más bien los asegurados tienen un grave problema, porque en 48 horas uno no restablece la cobertura. No se restablece. Habría que negociar con todos los paneles de reaseguradores a nivel mundial, en cada contrato de reaseguro, para cada cliente, el restablecimiento de cobertura. Y parece que tiene un corredor. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un programa. Lo que hicimos fue diseñar un programa en el cual ya tenemos un slip de reaseguro es preestablecido, con un panel de reaseguradores preestablecido. En el caso de una detonación se reúnen en menos de 24 horas y de acuerdo con las circunstancias de la detonación, de dónde se produjo el siniestro y demás, pueden establecer o restablecer las condiciones de cobertura sin ningún problema. Oye, pero un poco siguiendo con esa pregunta que hacía... Propaganda política no pagada. Oye, siguiendo con esa pregunta que hacía Valentina, ¿qué cambios se han visto en las coberturas de guerra y de riesgos políticos, digamos, recientemente? No muchos. Quizás por esta dinámica de los conflictos, lo que ha habido es, de alguna u otra forma, modificaciones menores en ciertas cláusulas, como por ejemplo los avisos de cancelación automática. Anteriormente la cancelación se daba en forma automática, ahora dan 48 horas de gabela. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Ignacio, la forma como se cubre el riesgo, es decir, reincluyendo la ABN 48B para un casco guerra o reincluyendo la ABN 48B, que es la que detalla los riesgos de guerra para responsabilidad civil vía la cláusula ABN 52. Toda esa vaina tiene cláusulas, ni modo. Normalmente no han variado, por lo menos no han variado desde el año, desde 9/11, de los atentados en Estados Unidos. No sustancialmente. Vamos a ver obviamente qué efectos tiene en el mercado el tema de las reclamaciones derivadas de las aeronaves que se quedaron. Decir la condición jurídica en la que se quedaron es motivo de discusión, pero las aeronaves que se quedaron atrapadas en Rusia. Pero esos son, yo leí un artículo suyo hace un tiempo que usted explicaba todo el tema, creo que fueron como 500 aeronaves que fueron, usted ya sé por qué no quiere decirlo, porque nos fueron confiscadas, detenidas, confiscadas. Pero ¿cómo fue eso? Porque entonces justamente los arrendadores, en este caso fueron unos arrendadores. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en marzo de 2022... ¿Y por qué? ¿Y de quiénes eran? ¿De quiénes eran? Entonces, exactamente. Entonces, en marzo de 2022, en febrero de 2022, Rusia invade Ucrania. Y dentro de las medidas que adoptan los países occidentales, una de ellas son las sanciones económicas. Y en esa regulación sobre sanciones había una destinación específica a aviación. Entonces, había unas que obviamente tocaron directamente el seguro. Los aseguradores no podían hacer negocios ni transacciones con entidades rusas, pero particularmente le impuso la regulación a los arrendadores occidentales la obligación de terminar sus contratos de arrendamiento que tenían con operadores rusos. Tenían que terminarse. O de financiación, pueden ser arrendamiento o financiación, tienen que terminarse. Esto era, pues, de alguna manera una forma de contener la aviación rusa, era quizás la idea. Las aeronaves no son devueltas por los operadores, porque cuando esto pasa, lo quizás regular que ocurre es que el operador, la aerolínea, le devuelve la aeronave a su arrendador o le devuelve la aeronave al banco que tenía una garantía sobre la misma. Aquí eso no ocurrió. Pero no ocurrió, y es parte del motivo de disputa, no en realidad porque hubo una orden de confiscación del Estado ruso, ni porque hubo una decisión gubernamental al parecer concreta. Simplemente hubo cierto desincentivo por parte de Rusia para que sus aerolíneas devolvieran las aeronaves. Obvio, si las líneas aéreas rusas devolvían sus aeronaves, Rusia quedaba básicamente sin aviación, que ya estaba dependiendo en un porcentaje muy alto de todas las aeronaves occidentales que estaban siendo operadas, bien sea bajo esquemas de contratos de arrendamiento o esquemas de financiación. Entonces, cuando vienen esas terminaciones, la pregunta es si hay algún siniestro para los aseguradores y los aseguradores del arrendador, porque como lo estaba explicando Eduardo, todos estos contratos tienen una regulación muy importante en materia de seguros.
bastante detallada, por cierto, y obligan al operador, en este caso a la aerolínea, a contratar sus coberturas, que por cierto normalmente tienen como asegurados adicionales, beneficiarios también, a los financiadores y arrendadores. Pero este seguro acá no podía operar. Entonces la pregunta es si el seguro contratado por el arrendador operaba o no. El arrendador, en este caso el más famoso es el de AerCap en contra de AIG, que fue presentado ante una corte comercial en Londres. En este caso el asegurado AerCap le reclamó a su asegurador y el asegurador le objetó el reclamo, y se le objetó entre otras razones por dos. Uno, porque pues él no aseguraba riesgos guerra, como lo dijimos, vaya y reclámele entonces a su asegurador de riesgos guerra, si es que aquí hay guerra, pues esto va para allá. Y dos, no había una pérdida física de la aeronave. Las aeronaves estaban en perfecta condición. De hecho, entraba uno a una aplicación que utilizamos hoy en día, cualquiera de nosotros la puede utilizar, Flight Radar 24, y las aeronaves estaban volando. Entonces la pregunta era, ¿pero cuál es la pérdida? Y resulta que la cobertura exige como condición que exista una pérdida física, que se haya afectado físicamente la aeronave. Entonces realmente no hubo siniestro. Y la discusión pues llega obviamente a manos de un juez, quien en últimas terminó dándole la razón al arrendador, no en relación con los All Risks Insurers, sino con los aseguradores de guerra. Terminó pues esto siendo obviamente un siniestro cubierto desde la perspectiva de riesgos guerra, a pesar de que obviamente el tema de confiscación no era tan claro y tan evidente, pero en todo caso terminó habiendo porque hablan de secuestro. Exacto, más que secuestro era confiscación. Sí, pero bueno, la gente normalmente salía y decía, es que secuestraron los aviones, era la noticia. Exacto, y eso era debatible. Si uno se sienta a revisar lo que Rusia en su momento emitió cierto tipo de instrucciones, pero quizás fueron cuidadosos en el sentido, no sé si con intención o sin intención, de no utilizar términos como que se apropiaba el Estado de las aeronaves, o que las aeronaves comenzaban a ser utilizadas por el Estado. Nada de esto, al menos desde el punto de vista formal. Y ya siguiendo un poco pues en línea con las tensiones geopolíticas, ¿cómo estos afectan las primas y las condiciones del seguro aéreo? Sí, esas tensiones geopolíticas que no. Porque las tensiones geopolíticas pueden generar o pueden materializar el riesgo. Entonces, el ejemplo que ponías anteriormente, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en el conflicto con Irán. Eso tiene una serie de repercusiones en materia geopolítica. Genera efectivamente inseguridad en los aeropuertos, puede haber actos de interferencia ilícita, puede haber misiles o armas que se estén utilizando dentro de espacios aéreos controlados, pueden existir aeronaves que susceptiblemente o que puedan ser dañadas en este tipo de teatros de guerra. De ahí que, entre otras cosas, los espacios aéreos en esas zonas sean controlados y en muchas ocasiones se cierren, o en muchas ocasiones, dependiendo de la agravación de ese riesgo, lleve a que las aerolíneas terminen o corten o recorten sustancialmente su operación. Nuevamente, el mercado tendrá que responder o responde a eso, a esas características geopolíticas que normalmente lo generan los eventos de guerra, o bien estableciendo periodos mínimos de carencia o periodos mínimos en los cuales va a revisar el contrato, cancelando la cobertura y diciendo, por ejemplo, yo en 7 días cancelo la cobertura si no hay un acuerdo para renegociar las primas. Y lo que normalmente sucede es que hay acuerdo. O sea, lo que normalmente sucede es que se establece una sobreprima por vuelo o por pasajero, y el mercado y los asegurados responden generando esos recursos adicionales y continuando operaciones. Puede que haya condiciones absolutas. Hay zonas como por ejemplo Haití, en donde es muy difícil conseguir el seguro. Se consigue, pero puede haber digamos restricciones mucho más fuertes dada la situación de seguridad en esos países. ¿Y qué otros riesgos emergentes preocupan hoy al mercado de seguros aéreos? O sea, si hubiera ataques, drones, inteligencia artificial, ¿sí? Yo creo que yo no sé si yo me voy a ir a lo futurista, yo dejo a los que van a vivir más tiempo a hablar de eso, pero yo creo que una de las cosas que preocupa al mercado internacional hoy, que no es tanto un riesgo emergente, es los costos de reparación de las aeronaves actualmente. Ese es un tema que talla y que está tallando al mercado sustancialmente. Lo planteo de esta forma: el mercado divide su gestión, hablando de grandes accidentes, los que dan
titulares, y eso los conoce todo el mundo. Pero cuando el mercado inicia su ejercicio el 1 de enero del año entrante, ya está 800 o 900 millones de dólares en rojo. ¿Por qué? Porque el promedio de pérdidas pequeñas o menores en el mercado, los golpes a aeronaves, la ingestión de objetos extraños en turbinas, ¿de acuerdo? Los fallos estructurales por golpes de equipos aeronáuticos generan o han generado en promedio 800 millones de dólares de pérdida o de siniestros anualmente. Lo que genera, y eso es casi que riesgo emergente, lo que ha generado eso es que el mercado esté supremamente preocupado por un tema, y es que los costos de reparación se han disparado en 40 o 50% frente a épocas anteriores, por dos razones: los problemas que generó la pandemia por supply chain issues, sí, claro. No hay reparadores o no hay posiciones dentro de los fabricantes para reparar las aeronaves, y las aeronaves y turbinas, dada su nueva tecnología, cuestan muchísimo más en reparar. Antiguamente uno hablaba de reparar un fuselaje de aluminio o titanio, hoy está hablando de materiales compuestos. Lo mismo sucede en una turbina LEAP-1A engine para un 737 MAX 8 puede costar 60 millones de dólares en este momento. Eso es lo que costaba un 737 en su momento. Entonces, eso yo no diría que es un riesgo emergente, pero sí es una de las cosas que hoy preocupan al mercado y que hacia el futuro necesariamente van a exacerbar la situación de pérdida, el tema de caja del mercado. Tú quieres hablar de, ahora sí, riesgos cyber y... Claro, riesgos cyber, por ejemplo, no tengo claro si sea una preocupación del mercado de momento, pero las aeronaves son cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, devolviéndonos al tema de Airbus, la directiva de aeronavegabilidad. ¿Ese sí fue el de la actualización? Claro, todo el problema de dejar en tierra, el problema del 737 MAX también fue de software de alguna manera, pero el problema de Airbus en noviembre, cuando viene la directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la EASA, que es la autoridad que certificó la de los elevadores, la aeronave, la de los elevadores, era un tema de versión de software del elevador. Creo que lo echaba no solo era para un abajo, problema físico. que lo mandaba para abajo, si no sé qué cosa, algo así. Al parecer era ese software por alguna razón era más vulnerable a la radiación UV. Y era una versión más nueva del software. Esa nueva versión del software al parecer hacía vulnerable el equipo a radiación UV. Y de hecho hubo un incidente en vuelo que fue lo que detonó esto, o quizás un par, que hubo obviamente unos ascensos y descensos no ordenados por el piloto. Qué tranquilidad. Y esto es lo que lleva obviamente a dejar los aviones en tierra. Hay que devolver el software. Entonces, claro, este tipo de temas de cyber seguramente van a terminar teniendo algún impacto. No sé de nuevo si el mercado tenga alguna consternación. Drones. Posiblemente. Sin duda. O sea, el tema de Advanced Mobility de drones tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. El lado negativo es todo lo que está pasando en espacios aéreos controlados con el uso de drones, que llevan, por ejemplo, hace poco tuvimos un titular en Colombia de que el cierre del aeropuerto durante un par de horas por un dron que estaba sobrevolando la zona. Eso no puede darse. Eso no puede darse. Por un lado, ya está en la otra cara de la moneda, y es cómo va a responder al mercado al riesgo emergente, por llamarlo de alguna forma, de la movilidad avanzada en el futuro, y es el tipo de drones autónomos que pueden estar transportando pasajeros, y cómo va a responder el mercado a eso, y seguramente lo va a responder. Si respondió cuando se hizo el salto cuantitativo de entre aeronaves de cabina angosta como un 727 al 747 o al Concorde, seguramente va a haber solución para ese tipo de nuevos riesgos. Y un poco mirando hacia el futuro a los dos, ¿qué tendencias creen ustedes que va a marcar este seguro aeronáutico o aéreo, de aviación, en los próximos 5 o 10 años? O sea, temas de sostenibilidad, cambios regulatorios, bueno, ya hablas de las tecnologías, sobre todo que es realmente, si uno va, ¿cuándo se expidió la primera póliza de seguro? En 1912. A comienzos del siglo pasado. Todavía uno la ve en el Lloyd's enmarcado. Exacto. O sea, realmente, ¿para dónde creen ustedes que ha sido, cómo creen ustedes que ha sido esa transición, y para dónde se va ahorita, de aquí en adelante, en estos próximos 5 o 10 años? O sea, ha sido un seguro que se ha movido mucho, o más bien es un seguro que va atendiendo a la tecnología y ya, ¿y para dónde va? Yo no creo que sea tan
tan dinámico. Creo que ha sido relativamente estable. En lo que sí ha avanzado muchísimo es obviamente en la madurez financiera del mismo. Si comparamos lo que existía en la época del Convenio de Varsovia en 1929, que eran unos límites de responsabilidad civil absolutamente bajos, casi que irrisorios hoy en día, a lo que existe hoy en día en el sistema de responsabilidad civil, y es que la responsabilidad civil en principio es ilimitada en caso de muerte o lesión corporal del pasajero. Esto es gracias a la madurez de ese mercado, porque el mercado de seguros puede soportarlo en caso de que haya una pérdida. Yo creo que en la evolución, tarde o temprano, el mercado llegará a cubrir riesgos que tradicionalmente no han estado involucrados en el seguro, como por ejemplo los temas de protección del consumidor. Los temas modernos de protección del consumidor han sido completamente ajenos al seguro. De hecho, normalmente el asegurador en materia de transporte de pasajeros no cubre nada más allá que las lesiones corporales o la muerte del pasajero. Eso quizás vaya a evolucionar en algún momento. ¿Cuándo? Creo yo, es mi visión personal, cuando la regulación sea estable, cuando la regulación sea uniforme, tal y como pasó en 1929, en la década de los años 20, cuando no había regulación uniforme sobre responsabilidad civil. Tanta incertidumbre. Pues es una incertidumbre extremadamente grande. Luego, apetito del asegurador, muy poco, o primas altísimas en caso de que decidan suscribir riesgos. Es lo que pasa hoy en día con protección del consumidor, y yo creo que en algún momento va a llegar. Yo lo que diría es que el mercado va a evolucionar en la medida en que las necesidades de aseguramiento evolucionen. Lo planteo en el caso del seguro ante eventos nucleares. ¿De dónde surgió la necesidad? Pues del hecho de que era posible que se utilice un arma táctica en un teatro de guerra. En ese momento el mercado dijo, yo tengo que excluir una detonación nuclear porque ese día es el Armagedón, y estaban hablando de una guerra nuclear estratégica con misiles intercontinentales entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o la OTAN y el Pacto de Varsovia. Hoy ya no, hoy ya estamos hablando de una pequeña detonación nuclear con un arma táctica en cualquier teatro de guerra. Pues para eso se está diseñando una nueva producto, una nueva forma de cubrir ese tipo de riesgos. Lo mismo va a pasar con el tema de movilidad avanzada. Ya existen cláusulas, ¿no?, muchísimo mejor logradas para cubrir ese tipo de riesgo. Entonces yo creo que va a estar dictado por la necesidad del consumidor, evidentemente, pero manteniendo, y en eso estoy de acuerdo con José Ignacio, pero manteniendo la espina dorsal del seguro aeronáutico, y es que en medio de un accidente para que haya cobertura. Yo no estoy tan seguro que el mercado se vaya a meter en temas de protección al consumidor, no del lo sé, día a día. del día a día, particularmente en temas de decisiones de negocios que no le competen. ¿Qué le importa al mercado que la aerolínea cancele un vuelo porque simplemente no llegó al cupo, o porque hay una sobreventa y demás? Es que realmente lo que ustedes nos dejan ver es que es un tema interminable. ¿Sí? Porque usted se termina. ¿Cómo cobran? ¿Cómo cobran? No, realmente, porque no solamente está el tema del derecho en general, el tema del derecho seguro, sino que además tiene todo ese gran componente técnico de la aviación que pues es digamos, muy amplio, y que lo hace extremadamente apasionante, como ustedes lo han negado. Yo quiero digamos, cerrar un poco. Vamos a hacer un curso sobre... Y aquí sí, hacíamos pero los acá. cursos de seguros aeronáuticos. Pues, La Ariana, durante bienvenidos. mucho tiempo. Los invitamos. Durante mucho Les tiempo damos hicimos beca. el curso de seguros aeronáuticos en el externado. Mucho tiempo. No, y yo sí, a mí me parece interesante también mencionar que en Colombia hemos sido líderes en este tema. Es decir, el tema del seguro directo es de alguna u otra forma es una invención colombiana en la forma como ha generado incluso en el mercado internacional cambios. Sí, José Ignacio y yo tuvimos que cambiar la forma como el LOIS entendía el riesgo en estos países, y se logró. En Colombia, de Colombia surgió la exégesis del Convenio de Montreal 99. Fue Avianca la que lideró el proceso de eliminar los límites de responsabilidad civil, fuimos nosotros. No le digo que no, Avianca. Después hablamos de las propagandas. Entonces, pues, nuevamente, en la medida en que haya gente que esté dedicada a esto y haya interés en el sector y haya un mercado saludable y bollante, pues va a haber soluciones como las que necesitamos. Oiga, no. Qué buen rato. Y aprendimos un montón de cosas. Estaban buenas. No Sí. creo, pero No, y es que esto da como para 3 horas Claro. más o mucho más de podcast, y una especialización solo en eso. Exactamente. Entonces, pues no, muy Propaganda gracias. para el externado. Propaganda para el externado. Bueno. Idea para...
Muchas gracias, pues primero a ustedes dos por sacar el rato para venir hasta acá y compartirnos, digamos, toda esa experiencia que han tenido. Espero que vuelvan pronto, ojalá como profesores. Valentina, mil gracias, y a todos ustedes mil gracias, y nos vemos en el próximo capítulo de Ancient Voice. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, mis queridos. Muchas gracias.